Bien, empezamos con calma. Ya cuando vengan los demás vendrán. Ok. Eh, Está entrando Gustavo. Lo dejamos entrar y seguimos. Sale. Bien. Como ustedes pueden ver ahora, estamos en lo que yo he llamado antropología 2. Bueno, no yo, o sea, en realidad se habla así hoy. Hoy se habla así, antropología 2. Eh, Normalmente los tratados antiguos de teología llamaban a la antropología una el hombre creado caído, y a la antropología 2 lo llamaban el hombre redimido. El tratado de Gracia se decía, de Gracia. Bien, ya normalmente hoy hablamos de antropología 1 y antropología 2, porque es muy importante que se entienda que la concepción veterotestamentaria, en la cual lamentablemente muchos católicos siguen viviendo en el Antiguo Testamento, no es la concepción cristiana, porque algo sucedió en el desarrollo del judaísmo cuando un judío como Jesús de Nazaret entró a la historia y cambió totalmente la forma de concebir al ser humano. Por eso es antropología 2. El hombre, como fue considerado en el Antiguo Testamento, no es el mismo como es considerado por Jesús de Nazaret. Me atrevo a pensar que incluso es en contra de. Por eso, la antropología teológica 2 es la antropología que Jesús de Nazaret desarrolló. Es muy importante, porque generalmente nos quedamos con la idea un poco tan tonta, yo le llamo tonta, aunque se enojen muchos, de que el hombre es lo que el Antiguo Testamento dijo. Y miren, les voy a poner un ejemplo muy claro. Normalmente, la mayoría de católicos piensa que el hombre fue creado, hizo un pecado y ese pecado quedó para siempre. Eso es falso. Así es falso. Lo que se llama pecado original es pecado original originante. Lo hablamos la última vez. Pecado original originante. Pero no es un pecado definitivo. El hombre, para el pensamiento cristiano, no está definitivamente caído. El hombre, al contrario, es un hombre que, como San Pablo, que San Pablo era un judío instruido en el Antiguo Testamento, intentó decirlo muy claramente con la idea del nuevo Adán. Y es muy interesante. Si ustedes leyeron, porque yo solo se encargué que leyeran el capítulo 5 de la carta a los romanos, es una joya ese texto. Una joya ese texto. Y vaya, insisto, que le escribió alguien que estuvo en la escuela de Gamaliel, un verdadero fariseo, San Pablo, que tuvo que caerse del caballo para más o menos entender lo que estaba pasando. En el capítulo 5, él habla mucho de eso. Él insiste mucho en que cuando todavía éramos débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores, por un inocente que quizás muriera alguien, por una persona, hasta quizás alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el que no sepa leer, no sabe leer. Pero esas frases son tremendamente fuertes e importantes.
Con mayor razón, insiste, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos liberamos para él de la condena. Porque él, si siendo enemigo, hemos sido reconciliados con Dios por su muerte, con mayor razón, ahora ya reconciliados seremos salvados por su vida. En definitiva, el cristianismo juega lo que el Antiguo Testamento ya había manejado, pero que no lo llevó a final. Por eso Jesucristo es un judío que se localizó en el Antiguo Testamento y vio que tenía todo lo que era necesario para hacer una nueva religión, vamos a llamarlo así, religión, si se le puede llamar cristianismo religión. ¿En qué sentido? Que ya en el Antiguo Testamento estaba todo preparado y lo que hacía falta es que hubiera un judío que lo supiera desarrollar. Eso fue Jesús de Nazaret. ¿En qué sentido? En el sentido en que, según la carta a los romanos, Jesús, al cargar con los pecados de los hombres, es el nuevo Adán que cargó con el primer pecado de los hombres. Pero aquí hay una cosa rara, ¿eh? Que normalmente en las teologías así de baratas como venden, porque hay muchas teologías baratas que venden, oye, muchas teologías baratas de gente que sale en todas partes y vende baratijas de teología. Se entiende así, más o menos es así. Adán pecó, Jesús perdonó. No, no es así. Atención, no es así, ¿eh? No es así. Según el cristianismo, Adán pecó, uno abajo. El hombre redimido del pecado por Jesús, dos arriba. O sea, el hombre no regresa a ser lo que era. Es un poco lo que pasa con la teología tradicional medieval, que no era mala, pero no lograba llegar a esto. ¿A qué me estoy refiriendo? A que si fuera como un parche que quita otro parche, ¿no? Y no es así. No, la muerte de Jesucristo, Hijo de Dios, que carga los pecados de los hombres, no lo hace igual que Adán antiguo, lo hace superior, porque donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso la antropología teológica 2 hoy se llama Tratado de Gracia, ¿eh? Tratado de Gracia. No es así de pecado, no, es el Tratado de Gracia. Por eso es interesante, hay que reconocer esto. Que según la carta de los romanos y muchos otros documentos, yo pongo esos para que los leyeran, no es así como remachar un parche, no es eso. Jesucristo, al cargar con los pecados de los hombres en la cruz, no está remediando una situación pasada, la está exaltando la situación pasada. No es así como estamos en el 1, bajamos al 0 y luego subimos al 1, no, subimos al 3. Es el piso 3. Eso es muy importante que se comprenda, porque el piso 3 no quiere decir solamente ya no pequé, ya me perdonaron, no, ahora me dieron posibilidad de no pecar. Y eso es lo que hace Jesús. Por eso, muy importante. Esta es una de las cosas que a mí me han llamado la atención y que yo se los he venido trabajando, porque en el libro del Génesis, cuando hablamos de la serpiente famosa, que es el tentador, figura intermedia entre el hombre y el diablo, hay una tentación, un tentador que mete a Eva en un problema y luego de Eva va Adán y ya lo hablamos. Eso es otra cosa, porque si ustedes ven, en el caso de Jesús, la serpiente
que literalmente se llama Satán, intenta hacer lo mismo. Es el relato de las tentaciones. Que ustedes han tenido la posibilidad de ver, de leer con atención, los relatos de las tentaciones son diferentes, ¿eh? Ustedes pueden ver el relato de Mateo es uno, el de Lucas es otro y lo que sea. El de Lucas dice una cosa que es muy interesante. Cuando Jesús le dice al tentador, Satán, no tentarás al Señor tu Dios, dice el texto, entonces el enemigo se fue hasta esperar el momento oportuno, que sería la muerte. Eso, yo no sé si no tuvieron la calma, porque eso lo hacen los que saben, porque les gusta estudiar con calma. Pero vean los relatos de las tentaciones de Jesús, no son iguales todos. Solo Lucas tiene esta frase de que esperando el momento oportuno para tentar. Esa tentación va a ser Getsemaní y va a ser justamente el Monte de los Olivos. Y es muy importante entender otra cosa. Los relatos de las tentaciones que muestran a Jesús como si fuera Adán con la serpiente, el enemigo que le da tentaciones, le dice, ¿quieres esto? ¿Quieres aquello? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Y Jesús muestra cómo el ser humano puede estar sobre la tentación, sobre el enemigo. Esto prueba lo que yo ya dije desde hace mucho tiempo, que aunque a ustedes les guste que la Virgen María sea la que ustedes quieren, uno de tu linaje pisará tu cabeza mientras tú intentas morder su tobillo. No es María, es Jesús. Yo sé que a algunos les gustaría por devociones y lo que quieran ustedes, pero pues sean devotos y hagan lo que quieran, pero mejor hagan teología. Porque no es así, créanmelo, no es así. Es uno de tu linaje. No dijo una mujer, no dijo una mujer. El del linaje de Eva, que nace y pisa las tentaciones y redime al hombre es Jesús, no María. Que sí, no, yo estoy de acuerdo con que Cabrera, con que Giotto y muchísimos hicieron unos cuadros padrísimos donde la Virgen está pisando. Sí, no, esa ya me la sé yo. Pero teológicamente es incorrecto. Artísticamente es bonito, pero teológicamente es incorrecto. En la teología, el que acaba con el pecado del mundo es Jesús de Nazaret, no es María. Sigamos. Entonces, precisamente por eso, el hombre redimido, hay que entenderlo, no es automático. Jesús de Nazaret promovió no un automatismo al tipo, oh, no sé, brujos, magos, no es así. No. Jesús de Nazaret sí promovió que el hombre puede ser redimido, puede superar el pecado, puede superar cualquier cosa, pero es una forma de vida, ¿eh? Jesús de Nazaret les dijo a sus semejantes, ¿saben qué? Podemos superar el pecado. El pecado no es definitivo, el pecado no es para siempre. Aunque le digan original, le digan como quieran los teólogos, el pecado no es para siempre. Podemos superarlo, pero para superarlo tenemos que vivir de otra forma. Eso es lo que hace Jesús. Tenemos que vivir de otra forma. Por eso Jesús no da recetas. Y no es porque tú bautices un niño que se acabó el pecado original. Y no es porque confieses a un pecador que se acabó el pecado original. No, 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 no. El acabose del pecado es una forma de vida diferente, que es la vida que Jesús promovió para su gente. Vivan como yo vivo y verán que no hay pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que esa forma de vida es libre, lamentablemente.
como al inicio todo fue libre. Dios creó al primer Adán y le dio la capacidad de comer o no comer el fruto prohibido. Era libre. Igual. Jesús ahora también, y mañana, las lecturas de mañana en la misa que vamos a celebrar, es eso. Si quieres, si quieres. No es obligatorio, ¿eh? No es obligatorio. Es lo más interesante. El grande San Agustín, que también de pecado sabía mucho, en su momento dijo una cosa que era interesante, ¿no? Quid creabit te sine te, non potes sanare sine te, decía. El que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Y es verdad. Si tú no quieres, pues aunque Dios quiera, hombre, si es libre, si aunque Dios quiera, Dios quiere salvarte, no, Dios quiere amarte, Dios quiere tenerte en el reino, Dios quiere lo mejor para ti, pero si tú no quieres, pues aunque Dios quiera. Por eso, esta aceptación libre, que es lo que la antropología cristiana maneja, es eso, que del primer Adán al segundo Adán, lo único que hay de continuidad es la libertad. Al primer Adán se le dio la libertad. Puedes comer aquí y acá y aquí y acá, pero no comas aquí. Eres libre. Igualmente Jesús de Nazaret. El que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y me siga. El que quiera, no es a fuerzas. Entonces, la redención vuelve a hacer esta noción de la libertad que el cristianismo maneja como algo que es esencial al ser humano. El ser humano es esencialmente libre. Puede incluso no querer a su creador, puede incluso no aceptar ser redimido. De ahí entonces que lo que Jesús pide para que puedan ser liberados del pecado es que vivan como Él. Eso es todo lo que pide, que vivan como Él. Les dijo, acepten esta forma de vida que yo llevo. Vivan como yo soy. Y claro, ¿qué es? Es el hombre que redime al hombre. En el cristianismo, antropológicamente hablando, hay que decir, Dios es un humano que plenamente como humano enseña que el hombre puede superar el pecado, puede superar el mal, redime al hombre. ¿Cómo lo redime? Haciendo lo que él hacía. Ese es el punto que a veces no nos gusta, ¿verdad? Porque miren, en general, muchísimos creen que los pecados se quitan porque rezo 20 Aves Marías y 400 Padres Nuestros. Y la verdad es una pendejada, ¿eh? Otros tantos creen que los pecados del mundo se acaban porque hago 50,000 ayunos. Otros tantos van a pensar que el pecado, mi pecado, el pecado de otros se quita porque yo expío, porque yo ayuno y hago todas las profesiones de religiones tontas que se han colado en el cristianismo y que suponen, porque suponen, que son buenas. Pero no, Jesús lo único que hace es decir, vivan como yo viví y serán redimidos de sus pecados. ¿Cómo vivió? Ese es el punto. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto que Jesús de Nazaret les dijo a todos para ser redimidos del pecado? La única ley, el amor. Esa es la única ley. Vivan como yo viví. Yo viví en el amor. Yo viví el amor. El amor que no es un sentimiento, es una convicción vital. El amor no es una cosa solamente que tiene que ver con las glándulas endócrinas. No solo es un sentimiento.
Es una convicción vital, no es una motivación, es una convicción vital. Por eso, los cristianos al mundo entero le hicieron una pequeña corrección a lo que los griegos ya habían hablado antes. Ellos, los griegos, lo llamaron eros, el eros, que era un amor bueno, clásico, bien, pero no era un amor como los que los cristianos hablaron, que le llamaron agape. Caritas, tradujeron los griegos, los latinos, perdón, caritas. ¿Qué es esto? La gran diferencia es que el amor del eros es un amor de atracción donde el otro es poseído. En cambio, el agape es un amor en donde el otro me posee a mí. Uno es amor infusivo, el otro es amor difusivo. Del eros al agape hay una enorme diferencia que precisamente los romanos lo intentaron resolver con la palabra filía. Entonces tenemos tres conceptos: el eros, el ágape y la filía. Sí, la filía es el gusto por algo, es la amistad por la filosofía, por el saber, la filosofía, la antropofosía, es el gusto por alguna cosa. Y está bonito y está bien, eso forma parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Eso no redime el pecado. El pecado no se redime por el gusto a algo, por la amistad con algo, filía. El pecado no se redime tampoco por un eros, que es el gusto de apropiarme de algo. El pecado se redime, según el cristianismo, por el agape, un amor que se da simplemente porque el otro ni lo merece o no lo merece, eso no es el problema. El otro es digno de ser amado, así sea pecador, así sea malo, así sea bueno. Detrás de esta palabra agape están las palabras de Jesús: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los persiguen. Por eso, el cristianismo le ha dado a la humanidad un paso más grande de lo que nadie había imaginado. Nada más que los cristianos somos unos tontos que no se han dado cuenta de eso y viven en la filía o viven en el eros, pero no viven en el agape. No se han dado cuenta que el cristianismo, la grande verdad que le dio al mundo, es que se puede amar a todos, a todo, a la naturaleza, desinteresadamente, gratuitamente. Eso es el agape. Ese es el agape, gratuitamente. Por eso, una cosa más antes de terminar. Esto los romanos y después los medievales, los grandes maestros medievales, Tomás de Aquino, después de Agustín y otros, hablaron de la diferencia entre el amor de la concupiscencia y el amor de la benevolencia. ¿En qué consistía uno y otro? El amor de la concupiscencia eran el amor de poseer al otro, porque el otro es bello, el otro es hermoso, el otro es grande, el otro es, sí, concupiscencia. Tener el otro porque el otro tiene algo de bueno. Pero hay un amor, que en este caso sería la caritas, el agape, de benevolencia, que yo amo al otro porque es otro, sin buscar nada, es gratuito. Yo no tengo nada, es un amor de benevolencia. Yo no busco algo, yo amo al otro por el otro, no por mí. Yo no busco algo para mí, es la caritas. Por eso, justamente, en este amor, ok, hay sentimientos, tampoco podemos decir que no hay sentimientos. Claro que hay sentimientos porque el ser humano es sentimiento, y hay pasiones también porque el ser humano tiene pasiones, y el amor es humano, y siendo humano es pasional, es corporal y lo que sea.
Pero un amor solo es el amor que redime del pecado cuando es benevolente. Voy a ponerles el ejemplo más espinoso del que ustedes a lo mejor no han pensado. Una persona viene y me dice, me acuso, padre, porque me acosté y tuve relaciones sexuales con mi esposo. ¿Y dónde está el pecado? Es que era Semana Santa. ¿Y dónde está el pecado? Pero viene otro, el mocho de los mochos, que me dice que no ha tenido relaciones sexuales, pero que no ama a su esposo. Que cuando se acuesta con su esposo, lo hace simplemente porque su esposo quiere. ¿Ve la gran diferencia? El amor solo redime, según el cristianismo, en la medida en que el amor es tan puro, tan puro, tan puro, tan puro, que solo puede pensar en el bien del otro. Y que ojalá el otro pensara el bien de ti. Y entonces se vuelve magnífico. Si no es así, todo amor, todo sexo es pecado. Y la iglesia no es tonta en ese sentido, ¿eh? La iglesia por eso ha tenido sus dificultades de poner reglas y leyes y lo que sea, y a veces de más y a veces de menos, ¿sí? A veces de más y a veces de menos. Pero lo que es muy importante es entender que el aparato antropológico de la redención del cristiano está en esto. No está en la falta de amor, sino en la ausencia precisamente, en que no se ama lo suficiente y más aún no se ama como se tiene que amar. Por eso Jesús de Nazaret vino al mundo a enseñarle a los hombres cómo deben amar para ser redimidos. Vino al mundo para decirle a los hombres, yo soy un Dios hecho hombre y los voy a enseñar a ser humanos. Y los voy a enseñar cómo se es humano y cómo se ama humanamente, para que entonces el amor que ustedes tienen sea redimido y no tenga que ver con un pecado del origen y tonterías de esas que ya hablamos. Muy importante, y con esto termino, es esto, que desde esta perspectiva, el cristianismo, al no negar la posibilidad de que el ser humano se redime solo, el ser humano puede llegar a aniquilar sus pecados en la medida en que puede amar con pureza, con este amor que solo es benevolente, que no piensa en el bien mío, sino en el bien del otro. Ese amor redime. Y entonces sí, dentro del matrimonio o fuera del matrimonio es otro rollo. Es un rollo de instituciones, es un rollo de instituciones. Lo más importante es entender que justamente cuando el cristianismo insistió en esta noción de amor que le podríamos llamar puro, pero yo tengo mis dudas porque no se puede ser un amor puro. No, amor puro no existe. Porque cuando se ama a una persona, amas el amor que le tienes y ese amor es tuyo. Entonces también te amas a ti, ¿no? No se puede. No se puede un amor totalmente desinteresado, porque también amas el amor que tienes, el amor que te da gusto, el amor que te da placer, y ese amor es tuyo, luego te amas a ti. Entonces no se puede. Pero lo que sí se puede, según Jesús de Nazaret, es que ese amor sea de tal manera puro que el hombre redimido por la gracia de Cristo es el hombre que acepta la forma de vida del amor de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es esa forma? Jesús de Nazaret se la pasó diciéndole a sus amigos todo esto.
Y es una pena que los católicos, sobre todo los católicos, porque no puedo hablar de todos los cristianos, los católicos hemos regado la maceta en otro lado, ¿eh? Porque el verdadero amor que Jesús de Nazaret propone es lo que él mismo decía: nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Eso es amor. Eso redime. Eso quita el pecado. Por eso cuando ustedes van a misa y el padre o el que esté dice, este es el Cordero de Dios que carga, malísima la traducción que hacen los misales, que quita, no, que carga con los pecados del mundo. En ese momento es el momento en que la iglesia está diciendo, no soy digno de que cargues mis pecados, pero di una palabra, esa palabra es te amo y mi vida cambiará. Es un problema que esto se volvió una receta corriente en la iglesia. Y a veces la gente ni se sabe la respuesta ni nada. Pero es un momento muy importante. Cuando el sacerdote presenta la hostia quebrada, porque ya está quebrada la hostia, y el vino de la sangre, para decirles, este es Cristo, Él es el Cordero de Dios, Él es quien carga los pecados del mundo. Dichosos ustedes, los invitados a la cena del Señor. Sí, no es una repetición boba, ¿eh? Créanmelo. El problema es que como lo hacemos tan mal, lo hacemos a la carrera y todo, yo por eso, bueno, los que lo hacen o los que lo han visto, yo lo hago muy lento, porque eso es muy importante. Eso no es palabrería. Es decir, yo sí quiero que los pecados del mundo sean borrados. Los míos, los del Hitler, los del Papa, los del obispo, los del sacerdote que se violó a quién sabe quién. Todos esos pecados del mundo los carga Jesús. Por eso, aquí voy, para terminar. Cuando hablamos de que Jesús es el nuevo Adán, que carga con los pecados del mundo, no está hablando solamente de tu pecado. Está hablando de los pecados del mundo, ¿eh? De los pecados del mundo. El de Hitler, también el de Hitler. El del que violó a mi hermana también. Y solamente cuando tú tienes esa conciencia, aprendes a amar como Jesús. Porque tú no puedes venirme a decir a mí, no perdono a este que hizo esto, que le hizo esto a mi familia. No ha cargado los pecados del mundo tuyos. No, 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 no ha cargado tu pecado. No ha cargado. No le has dado a Jesús tus pecados. Jesús, como dice la epístola primera de Pedro, que a mí me gustaría, para terminar, si quieren ustedes, si no la conocen, yo la conozco a memoria, ¿eh? Esta epístola, que es sensacional, porque en esta es la primera de Pedro, cuando insiste tanto en que él ha subido al madero, cargando los pecados del mundo. Y en el madero, los pecados han sido redimidos. Vivamos entonces, pues, por la justicia. Sus cicatrices nos sanaron. Antes andábamos como ovejas extraviadas, pero ahora el pastor que ha dado la vida por nosotros está con nosotros. ¿Ven? Eso es cristianismo. Es decir, en definitiva, cuando no se trata de demagogia, cuando tú has creído realmente que Jesús ha cargado con los pecados del mundo, no tienes cara para juzgar a nadie, porque cargó con los tuyos y con los míos y con los del que juzgas también. Por eso a mí esta bola no sé cómo decir, a veces hay tanta gente que, ay, espérate, esos pecados que tú estás juzgando han sido cargados por Jesús, pero los tuyos también, tonta. No me vengas con ese cuento de que tú eres la santa o eres el santo. No me vengas con ese cuento. Jesús ha cargado con los pecados de todos.
Lo único que pasa es que nosotros no hemos dado el siguiente paso, el paso a hacer que entonces, si queremos que Jesús cargue con los pecados del mundo, tenemos que aceptar la vida de Jesús, no una religión de leyes y dogmas y tontería y media, sino la forma como él vivía. ¿Cómo es la forma que él vivía? Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. En la medida en que nosotros los cristianos, vamos a decirlo antropológicamente, desde la teología, hagamos el camino de Jesús. En esa medida, estamos resolviendo el pecado del origen de Adán. ¿Ven? O sea, Jesús lo resuelve, pero nos lo deja a nosotros para seguirlo resolviendo. El único problema es que nosotros nos dividimos entre los buenos y los malos, los que son buenos y los que son malos, y entonces pensamos que como yo soy de los buenos, los malos no tienen perdón. Esa es la más tontería más grande que puede haber. Entonces, termino. En resumen, el pensamiento judío israelita, que es la base del cristianismo, notó que había una idea original que tenía que ver con que algo había pasado en el mundo para que el hombre hiciera algo que Dios no hubiera querido que hubiera hecho, pecado original. Entonces el hombre nació bueno, sano, santo, cuando Dios lo hizo, pero cayó, pecó, un hombre caído. Enseguida, hay otro hombre que Dios envía al mundo, su hijo, para que se restituya todo eso. Pero entonces ese hombre no toma un pecado, dos pecados o tres pecados, o sus pecados, sino todos los del mundo, y los lleva a la cruz donde muere. Y este hombre enseña a su iglesia, enseña a sus amigos a decirles, ¿quieren vivir más allá del pecado? Lo que hagan, háganlo con un amor verdadero. Es un amor de agape, un amor que no es amor por sí mismo, sino es amor por el otro. Ok. Bien, entonces acabamos. ¿Cómo están? Ahora cómo estoy aquí. Yo lo que siempre me pregunto, esto que acaba de decir es una maravilla, ¿no? Y es una forma que algunos habrán entendido cómo es el verdadero cristianismo, el verdadero amor cristiano. ¿Por qué eso la iglesia no lo enseña? O la religión, digamos lo mejor, porque una cosa es cristianismo y otra cosa es religión. Eso queda muy claro en el último libro de José María Castillo, ¿no? Pero es que Sí, verdaderamente, o sea, uno se queda apabullado, o sea, dice, oye, el cristianismo es mucho más hermoso que una serie de normas y de reglas y de, por ejemplo, lo que tú explicabas sobre la Virgen, sobre la redención de lo que se habla que es la Virgen la que va a redimir los pecados, pero eso está basado en el sexo, buscando de que la Virgen no tuvo sexo, entonces tiene una enfermedad la iglesia de satanizar el sexo, ¿ya? Y acumular todo en base de pecados, en base al sexo, o sea, que por otra parte es la causa o de la procreación. O sea, la demonización del sexo es una cosa que es imposible entenderla dentro de la iglesia. En vez de ¿cómo se llama?, de buscar una exaltación del sexo, o sea, una proclamación de la mayor expresión de amor que te lleva, el amor grande te lleva al sexo, ¿ya? Lo satanizan totalmente, como el caso que tú decías, que hay gente que se va a confesar porque tuvo relaciones sexuales en Semana Santa, o porque el domingo en vez de ir a misa, qué sé yo. Bueno, hay un montón de cosas. Eso yo encuentro que, ¿cómo se llama? Es un daño enorme,
que ha fomentado la propagación de utilizar el sexo como como un elemento de maldad. No sé, creo que es un daño muy grande que se le ha hecho a la humanidad. Yo les decía la vez pasada, incluso hasta el grado de pensar que, que hay una manzana. Yo, yo les decía por el homónimo de malus, ¿no? Sí, sí, Que es manzana al mismo tiempo de mal y que Miguel Ángel había puesto un higo en la mano sí. de Eva que le daba a Adán. Claro, o sea, es un problema muy grave que no debería de ser un problema, pero es un problema porque se ha manejado de una forma instintiva. Y qué bueno que tú lo dices porque ahora ya se los anuncio, como ustedes se dan cuenta, Antropología 2 entonces va a incluir ahora los temas claros. ¿Qué es el hombre? ¿Qué hace el hombre? El hombre piensa, el hombre vive su cuerpo, el hombre tiene sexualidad, el hombre tiene arte, tiene ciencia. Ahora vienen los temas. El cristianismo antropológicamente, ¿qué dice de eso? Ahora, cuando venga el desarrollo de la antropología 2, yo voy a tratar esos temas, Sí. porque es obligatorio si es antropología, el hombre es eso. Entonces, ahora hay que pensar qué juego, qué parte, qué rol tiene las actividades humanas dentro del cristianismo. Porque todavía hay gente que cree que el cristianismo está en contra de la ciencia. O sea, es de lo más estúpido. Pero bueno, hay gente que piensa eso. Gente que cree que el cristianismo está en contra de que las personas tengan relaciones sexuales. Eso es estúpido. Claro. Y entonces, bueno, ahí va, precisamente es la parte que viene ahora Ah, ya. en la antropología 2. Tú ya te diste cuenta, pues que va por allí, claro, porque no hay que pensar, ¿qué dice el Papa de? No, 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 no. ¿Qué dice Jesucristo? ¿Qué dice el Evangelio de eso? Eso hay que ir. La antropología no la hace el Papa, ¿eh? La antropología, el Papa tiene que obedecerla porque es una antropología que viene del Evangelio. Entonces, más bien no es el Papa el que lo dice. A mí me desespera que la gente me pregunte, ¿qué dice la iglesia de las relaciones sexuales fuera del matrimonio? Espérate, ¿qué tiene que decir la iglesia de eso? ¿Qué dice el cristianismo? ¿Qué dice la fe de eso? Es una cosa diferente, ¿no? Entonces, es hacia donde vamos a ir ahora después, sí. Muy bien. Estupendo. Gracias. Y sería, Dígame. mm, aquí, por ejemplo, de esto de que Dios carga con nuestros pecados, todos nuestros pecados. No lo pudiéramos concatenar con el tema de lo del sínodo, porque igual, Sí. si Dios carga con nuestros pecados, si Dios nos ama exactamente y todo, ¿no será que también llega un momento en que el hombre abusa de esa misericordia, de ese amor? No pasa nada. Oye, mira, Y entonces porque se puede hacer lo que se quiera. no, 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 no. Aquí está el punto. Mira, el punto es, María de Jesús, que eh, nosotros podemos abusar, pero Dios no es un imbécil. Dios sabe muy bien que abusamos. Sí. Como con todos los papás, mira, todos los papás saben que sus hijos abusan de ellos. Y les dan un chance, les dan un chance. Y otro chance, pero llega un momento en que ya no, pues entonces ya cierran el grifo, ¿no? Es así. Yo entiendo lo que tú dices y es un problema que todos tienen porque ahorita en este momento del sínodo está pasando eso. Lamentablemente, yo fui convocado para ser uno de los teólogos que iban a estar asesorando a los obispos mexicanos y yo dije que no iba a ir. Porque yo no, yo soy católico, yo eso no, yo soy católico, yo soy cristiano, yo prefiero mejor mantenerme al margen y trabajar con los laicos. Pero yo estoy convencido que lo que está pasando ahorita en el sínodo es un problema doble. Por un lado, unos creen
que le vamos a abrir el grifo a todo y se espantan terriblemente. Por otro lado, piensan unos que no lo vamos a abrir y se espantan terriblemente. Mira, yo lo que sí pienso es que si tú vas a la base elemental anterior de la doctrina de la fe de la Iglesia, que es el Concilio Vaticano II, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Y el Papa lo dijo en el discurso de inauguración. Aquí no vamos a hacer nada que no ya esté hecho. Porque la Iglesia, desde hace muchos años, desde el Concilio Vaticano II, abrióse al mundo de muchas formas. El problema es que no lo habíamos llevado a cabo. Y tiene toda la razón, ¿eh? Porque entre el Concilio Vaticano II y el actual el pontificado, hubo papas que cerraron el asunto. Lo cerraron más que lo abrieron. Lo cerraron como si no hubiera pasado el Concilio Vaticano II. O sea, pensar que un hombre que hoy es San Juan Pablo II haya dicho cosas como las mujeres no pueden ser sacerdotes, o las relaciones sexuales fuera del matrimonio son un pecado, o tiene eso, o sea, perdón, pero no cabía, no cabía en el discurso de la Iglesia después del Concilio Vaticano II, pero lo cerraron. Y lo querían mucho y lo amaron mucho, y Juan Pablo II te quiere todo el mundo y todo lo que tú quieras. Pero la mayor parte de las personas que sufrían el hecho de no poder comulgar por estar divorciadas o por haber tenido una pareja antes de casarse y lo que sea, y que no pudieran comulgar, era por culpa de él. Para decírtelo rápido. Entonces, yo creo que no hay que panicar. Francisco tiene una táctica que solo los jesuitas sabemos tener. Se llama discernimiento. Este hombre discierne bien. Este hombre discierne bien. Y por eso en su carta general, los primeros temas no tenían que ver con eso, ¿eh? Eso se lo obligaron los alemanes. Eso, los alemanes traían sus temas, ellos querían que las mujeres sacerdotes, que los homosexuales sean curas y la... Ok, perfecto. Y como es una iglesia poderosa en Europa, bueno, ok. Entonces los tomó en cuenta. Pero sus problemas fundamentales son otros. Y yo creo que tiene toda la razón, porque viniendo de Argentina, tiene toda la razón. ¿Por qué? Mira, porque hay problemas más graves en el mundo. La gente se está muriendo de hambre. Tenemos problemas de drogas en todo el mundo. Tenemos problemas, ve Israel lo que está pasando. Tenemos problemas de la ecología. Nos vamos a acabar un planeta si no cambiamos la forma de vivir. Y mira, ¿y para qué quieres sacerdotes casados o mujeres sacerdotes o gays sacerdotes si mañana no vamos a tener ni planeta siquiera? ¿Ves? Hay un problema diferente. Por eso el discurso es esencial y la primera carta que sacó tenía que ver con eso. Tenía que ver con la ecología. Y yo en ese sentido le doy toda la razón. Mira, te lo voy a decir como me lo dijo a mí Leonardo Boff cuando yo fui su alumno en uno de sus cursos. Dijo, mira, esos son problemas de Europa. Allá los ricos piensan en eso. Aquí hay que pensar en los pobres, en la gente que tiene hambre. Eso de que se casen, no se casen, o que las mujeres, son problemas de los ricos europeos que no tienen nada que hacer. Ahora que yo vivo en Europa después de hace 20 años, puedo decirle, tenía toda la razón Leonardo Boff, porque hay otros problemas más importantes. Entonces, mira, yo no creo realmente que el sínodo vaya a llevar a este tipo de cosas. Yo no lo creo. Fundamentalmente no lo creo. Ahora, si el problema es lo que tú estás diciendo, es que mira, es más simple. Todos los cristianos están llamados a vivir su fe de una manera adulta. No tiene por qué decirlo el Papa lo que tú vas a hacer. No tiene por qué decirlo el párroco. Tú vas a hacer lo que tu conciencia delante de Dios, siguiendo el Evangelio de Jesucristo, te dicta, y eso es todo. Y eso es lo que ha faltado en la iglesia. Cristianos adultos. No cristianos que estén listados de recetas. Necesitan recetas. Dígame qué puedo hacer. ¿Es mal? ¿Es bueno? ¿Es mal? No, hombre, eso ya, por favor, eso ya es muy antiguo. Eso ya no puede seguir así. Si un error ha tenido la Iglesia Católica, no la evangélica, es que hemos retrasado el proceso del crecimiento de la fe adulta de las personas. Mucho. ¿O cómo ves, Jesús?
María de Jesús. Ujú. Oye, pues, padre, a lo mejor Sí. pudieras ayudarnos a ahondar un poquito en estas cuestiones del sínodo, porque al final de cuentas, sí cambia mucho el sentido de que hay problemas mucho más fuertes, pero al final de cuentas es lo que suena más, al menos acá en América. Ujú. Tú vives en Chile ahorita, ¿verdad? Sí, Ok, mire, si quieren les propongo que la próxima vez hagamos una listita de situaciones de esas y las pensamos teológicamente. ¿Les parece? sí. Y entonces, por ejemplo, yo reviso las actas, a ver qué va a pasar en 2 semanas todavía. Yo reviso las actas y les digo, mira, pues quedó esto, a ver, esto en qué se opone o no se opone y lo platicamos. ¿Les parece? Ok, así va a ser. En 2 semanas nos vemos, ¿ok? Y Gracias. a ¿Sí? partir también de los mandamientos, pudiera ser. ¿Qué mandamientos? Pues digo, porque por ejemplo, mm, yo no es que esté en contra de esta cuestión. Yo creo que Dios abarca todo y mucho más. Nuestros corazones, nuestro sentir y pensar. Pero, por ejemplo, ¿cómo entender desde esta perspectiva, por ejemplo, un adulterio? O, por ejemplo, la cuestión de una Oye, 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 fornicación. oye, oye. Atención. Yo no soy judío, ¿eh? O, bueno, ya, a Con eso partir de ahí, bueno, que te nos... quiero decir que para mí los mandamientos de la ley de Dios son una cosa del Antiguo Testamento muy bonito, orientadores, que era el código de Hammurabi, hombre. Esto es el código de Hammurabi que ya existe en Egipto y en Babilonia. No nos hagamos tontos. Lo que yo entiendo es que Jesús de Nazaret nos deja un mandamiento, uno solo, que ilumine nuestra vida y a partir de allí juzgar nuestras acciones. Todas, también lo que tú estás diciendo. Entonces, de ahí lo podemos hablar si quieres. Ah, ya, ok, ¿Sale? me Ok, parece. Sí, entonces en 15 días nos vemos. ¿Les parece? Cuídense ya, bien. Que les vaya bien. ya. Adiós. Hasta Gracias. luego. Dios. Chao, chao. Dios mediante. Chao, chao.